conocen, la verdad es que no se conocen. Estas son fotografías que hice yo, pero es que aquella arquitecto que me llevó, pues no sabía dónde estaba, ni sabía prácticamente quién era Nervi. Una persona, esto es el Palacio de los Deportes de Roma, una cosa absolutamente fantástica. Tiene sus planteamientos y sus dudas resistentes. Nervi era un hombre antiguo, en el sentido que gustaba el arco, y una cúpula no es un arco, una cúpula es otra cosa. Esto se le criticó bastante, pero lo que no podemos decir que es un edificio formidable este de aquí, hecho en el año, pues para la Olimpiada de Roma, en el año 52 me parece que era esto. O sea, en plena vigencia de la vida de Fisac. Fisac viajaba mucho, veía muchas cosas, le gustaba mucho la arquitectura nórdica y le gustaba mucho mirar todas estas cosas, por eso es de suponer que él conocía esto. Nervi no solo utiliza la prefabricación y la dovela como elemento configurador en sus edificios, también utiliza el contramolde, es decir, poner un molde para configurar formas determinadas. Esto es poco habitual ahora. Aquí se ve una columna. Los que saben de este problema, estos son la trayectoria, los movimientos flexores principales, una especie de reflejo de cómo trabaja una losa apoyada sobre columnas. Veremos lo distinto que hace Maillard este problema, pero lo que sí utiliza es el molde, que lo repite. A fin de cuentas, cada una de estas piezas es única y las puede repetir todas las veces que quiera. Esto es también utilizar un molde. Esto es el Palachetto de los Deportes de Roma, de Nervi, un planteamiento mucho más moderno de lo que es el problema de la subdivisión de la cúpula, en vez de ser medianos y paralelos. Es decir, Nervi quiero decir, por así decirlo, la quinta esencia de lo que fue la ingeniería de los años, la ingeniería arquitectónica de los años 50, 60 en el mundo. Tuvo todos los premios y todos los reconocimientos. Esto es un famoso palacio de Turín también. Nosotros con Moneo hicimos algo similar en Atocha, en la estación de Atocha, aunque no tiene el tamaño y la grandiosidad de esta obra, me parece espléndida. Segundo personaje y además se conocieron, Fernández Casado y Fisac. Y aquí traía la primera versión de lo que en su día fue la dovela. La dovela que Fisac utilizó con tanta insistencia, como hemos visto anteriormente, pero esta, por así decirlo, es una dovela más ingenieril, no pretende ser más que una viga. No es una viga que además cubre y además protege y además lleva la lluvia a su sitio, simplemente es una viga doble T que se une una con la otra, pero es un planteamiento exclusivamente válido cuando no había elementos de montaje ni grúas suficientemente potentes para fabricar una viga entera, porque si fabricas una viga entera es mucho mejor que poner juntas. Poner juntas, bueno, pues es necesario cuando no se puede manejar la pieza. La dovela de piedra de un arco de piedra es así, porque hay que poner una al lado de otra y no se puede tallar un arco en forma circular. Por eso se hace dovelas. Pues es lo mismo lo que pasaba en la ingeniería, lo que pasa, y estas también corresponde a vigas rectas y por consiguiente son pretensadas. Aquí se ve otras. Esto es el puente Castejón, el que está ahí en el Ebro, cómo se va añadiendo una pieza a otra, una dovela a otra, como se ve aquí, y con pretensados se van uniendo una a la otra y va configurando una estructura tan importante como este voladizo. Yo trabajé mucho en este puente, es un proyecto de Fernández Casado, esto yo no diseñé, entonces esto lo diseñó él y está muy bien además, es un puente de 100 metros de luz, cosa que no está mal, y se hace por esas dovelas que hemos visto anteriormente. Pero Fernández Casado no se reduce a la dovela. La pretensión siempre de hacer la pieza entera es muy importante porque la pieza entera se monta una vez y no hay tanta junta. Estas son el desarrollo de Fernández Casado en el tema de las naves industriales fue formidable, a mí me gusta mucho esta parte de su obra. Y aquí se ve, estos son vigas Polonceau, a fin de cuentas, de las propias que había en el siglo XIX para hacer estaciones de ferrocarril, pero hecho con hormigón recientemente. Una cosa preciosa estas, a mí me parece por lo menos. Estas naves industriales hechas de una sola vez, que entonces se configuran ya con unos planteamientos estructurales más modernos para utilizar piezas de poco peso
y inmanejables. Los arcos, por ejemplo, pues lo mismo, se fabricaban arcos en 2 trozos. Aquí se ve cómo se monta un arco, las piezas prefabricadas transversales, el tirante que necesita. Esto es la estación de trolebuses y está muy bien, además se ve que se coge medio arco, se lleva otro medio arco y se sube apoyándose en este elemento, porque además otra cosa que le pasa a la dovela es que necesita una cimbra para soportarse. Este es un edificio absolutamente fantástico que está en Turín. Es la fábrica Fiat. Me sé el nombre de la persona que lo hizo, pero aquí nos enfrentamos con lo nervado. El concepto de nervar es muy antiguo y es la presencia, por así decirlo, de la viga en configuraciones más complicadas. Esto en una losa se hace una losa de esto, es decir, todo continuo, sin más, y es mucho más fácil, se arma mucho mejor, pero la voluntad de nervar, de configurar estéticamente las cosas en función de sacando dentro de sí mismo lo que podría tener dentro. Esto siempre me sale la tentación de decir que lo de Miguel Ángel, que es la estatua que todo bloque de mármol lleva dentro. Esto es algo similar, podría no hacerse, pero yo lo vi en Turín y me quedé absolutamente maravillado de este asunto, el nervar con piezas huecas que se dejan puestas. Desde el punto de vista económico esto no interesa en absoluto. Cualquiera que dijese esto es una fábrica, encima está esa pista de coches de la Fiat en Turín. Torroja. Torroja era, yo creo, aparte de un chulo, era un chulo terrible. Digo estas cosas para que se anime un poco el asunto. Fue profesor mío, murió muy temprano, a los 60, 62 años, un infarto. Era profesor mío entonces y murió aquel año, pero era de un talento resistente absolutamente asombroso. Yo me acuerdo que todos cuando íbamos a sus clases casi babeábamos, como se dice ahora mismo, al pensar de entrar una persona que era más bien pequeño de estatura, pero como digo, un carácter absolutamente impresionante. El señor que se sabe un genio, todo el mundo lo reconoce que es un genio y efectivamente lo es. Bueno, era una cosa absolutamente increíble, pero claro, uno veía esto. Este es el frontón Recoletos que ya no está. Yo creo que esta es con otra obra, que es la cubierta del estadio de Múnich, que ha hecho Schleich, la obra de estructura resistente más importante del siglo XX. Es una cosa absolutamente formidable. Y digo formidable en el sentido de que esto se iba a caer. No es que estaba... Efectivamente, durante la Guerra Civil le cayó una bomba aquí, le hizo un agujerito y se cayó. Ya como todos apreciaban y respetaban a Torroja, dijo que se cayó por la bomba. No es verdad, estaba pandeando y estaba fletando por todos los lados. Pero me parece de tal importancia. Uno está acostumbrado a los espacios. La idea de espacio, por lo menos que yo tengo, es de ver cúpulas o de ver bóvedas de las iglesias a lo largo del tiempo. Pero cuando uno ve una bóveda que de repente se interrumpe y salta a otra, supongo que el que se hace preguntas en esta dirección, el desconcierto es enorme, pero resolver el pelotón de Recoletos, o sea, de Zuazo, que era otro fantástico arquitecto. Zuazo decía que se enfadaba mucho porque estos ingenieros jóvenes le metían en cada problema del diablo. Pero mira, ahí está este edificio absolutamente maravilloso, lo que es esta doble forma a mí me parece fantástico, que además se utiliza una celosía para meterla. Hemos visto antes lo de... Se tiende a comparar a Torroja con Nervi y se tiende siempre a favorecer a Nervi en la comparación. Yo creo que esto es 10 veces más profundo y penetrante que todo Nervi. Parece esto absolutamente sublime, pero sin embargo no está apreciado suficientemente por los ingenieros siquiera, Los arquitectos supongo que no. A mí me produce esto un poco de vértigo, me parece formidable, absolutamente formidable. Pues este era Torroja, esto además lo hizo con muy joven, no creo que esto es antes de la Guerra Civil, y Torroja debió nacer en 1902 o 1903. Candela, por ejemplo, que ya conocerán más los arquitectos, iba rastreando por
besando por donde pisaba Torroja con tal de que se le desmigase alguna idea